Mis hermanos, muy buenas noches. Como es bastante lo que tenemos que avanzar el día de hoy, y espero Buenas que me noches. dé el tiempo, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Permítanme compartirles la pantalla. ¿Ok? ¿Podemos verlos todo bien? Y Fray sí se Sí, ve señor. perfectamente. Muy Buenas bien. noches. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase. La clase de hoy vamos a ver la revelación y fe en las Sagradas Escrituras, continuando con lo que ya se empezó la clase pasada, que era la revelación y fe en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con el Nuevo Testamento. El objetivo para la clase de hoy es comprender la relación entre la revelación y la fe en el Nuevo Testamento y explorar su significado teológico, su fundamento en la Escritura y su interpretación a lo largo de la tradición. Para poder llevar nuestra clase, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera luz, la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi Wilson. inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Amén. Vamos a empezar entonces con esta pequeña introducción para entrar en tema. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo percibimos la revelación en, en el Nuevo Testamento. Simplemente eh, esta pregunta busca generar el diálogo sobre la manera en que Dios se manifiesta en la historia de la salvación y particularmente en la figura de Jesucristo. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la revelación adquiere eh, una plenitud única, ya que Dios no solamente se comunica mediante palabras o signos, sino que se presenta en la persona de Jesús, en el Verbo encarnado. ¿Qué podemos entonces decir sobre la revelación? ¿Cómo la definimos, la revelación según la teología fundamental? Desde la teología fundamental, la revelación se entiende como la autocomunicación gratuita de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Esto implica que Dios en su infinita libertad y amor ha querido darse a conocer a los hombres, no por necesidad, sino por pura gracia. Esto quiere decir que la revelación no es solamente una transmisión de conocimientos sobre Dios, sino también un acto de comunicación personal en el que Dios se da a conocer para establecer una relación de amor con la humanidad. Y para poder profundizar en esto hay que ver la diferencia entre revelación natural y revelación sobrenatural, que es una distinción que nos hace la teología. La revelación natural es el conocimiento de Dios accesible a la razón humana a partir
de la contemplación del mundo creado. San Pablo menciona en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículos del 19 al 20, que la existencia de Dios y algunos de sus atributos pueden ser conocidos a través de la creación. Y esto se vincula con la teología natural que busca demostrar racionalmente la existencia de Dios. La revelación sobrenatural es la manifestación directa de Dios en la humanidad a través de hechos y palabras transmitidos en la historia de la salvación, a través de sus teofanías. Y esta revelación culmina en Jesucristo, quien es la plenitud de la comunicación divina. Aquí el conocimiento de Dios en la revelación sobrenatural ya no depende únicamente de la razón humana, ya no depende de lo que vemos en la creación, sino que también se basa en la acción divina que se da a conocer en la escritura y en la tradición. Por eso podemos decir que la fe, hay una relación entre la revelación y la fe. La fe es la respuesta libre del hombre a esta autocomunicación de Dios. Y esta afirmación destaca que la revelación de Dios exige una respuesta del ser humano. La fe es solo un asentimiento intelectual. No es solamente un asentimiento intelectual, sino que es un acto personal que implica confianza, que implica entrega, que implica obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, la fe se presenta como esta actitud fundamental para acoger la revelación. Y esto lo podemos ver en estas lecturas. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la respuesta más básica que podemos dar sobre la fe. Juan 20:29, bienaventurados los que creen sin haber visto. Romanos 10:17, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Por tanto, hay una profunda relación entre fe y revelación. Dios se autocomunica gratuitamente, pero espera una respuesta libre del ser humano. Y esta respuesta no es solamente individual, sino que vive en la comunidad de la iglesia, que custodia y que transmite la revelación a través de la tradición y del magisterio. Entonces, como una primera conclusión de la introducción, esta primera parte nos permite ya entrar en este ámbito de revelación y comprender que la revelación es un acto de amor de Dios, justamente que se da a conocer en la historia y que encuentra su plenitud en Cristo. Y la fe, por su parte, es la acogida libre de esta comunicación divina. En el Nuevo Testamento, la revelación no es solamente enseñanza, sino también viene de la relación personal con Dios que transforma la vida de quienes la acogen. Dicho esto como introducción, ahora entramos sí ya propiamente al tema, la revelación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la revelación alcanza su plenitud, como habíamos dicho, en la persona de Jesucristo. Se transmite a través del testimonio normativo de la Sagrada Escritura, en estrecha relación con la tradición viva de la Iglesia. Acordémonos, nosotros no venimos de la escuela de la sola Escritura. Tenemos tradición, tenemos Biblia y tenemos magisterio.
Y aquí vemos cómo se relaciona la tradición viva de la iglesia. ¿Y cuáles son los dos aspectos fundamentales? Jesucristo como plenitud de la revelación y la Sagrada Escritura como testimonio de la revelación. Entonces, Jesucristo como plenitud de la revelación, lo primero que podemos decir es que Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, Dios ha revelado progresivamente, se revela progresivamente a su pueblo. Signos, palabras, enseñanzas de los profetas, y sin embargo el Nuevo Testamento, como dijimos, alcanza su plenitud en Cristo. Plenitud, consumación definitiva, autocomunicación divina. Por eso Jesucristo es la palabra última de Dios. La carta a los hebreos lo expresa de esta manera contundente. Dios, después de haber hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Este pasaje propiamente nos señala que la revelación antigua era fragmentaria, era fragmentada, parcial. Dios se iba revelando mientras que en Cristo se da una revelación total y definitiva. Jesucristo es Dios, no solamente comunica palabras, sino que se comunica a sí mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El documento Mysterium Salutis enfatiza justamente este punto. En Jesucristo se consuma la plenitud de la revelación, ya que en él se da la autocomunicación definitiva de Dios. Por tanto, Jesús como el Verbo encarnado, como revelación suprema, también el Evangelio de Juan nos resalta esta realidad. En su prólogo nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También va a decir más adelante lo que ya habíamos dicho. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es esta revelación misma de Dios en cuanto a que es su Hijo eterno, hecho hombre. No es solo un profeta, no es solo un mensajero, sino Dios mismo que ha asumido nuestra humanidad para revelarnos su amor y su plan de salvación. Latourell enfatiza que la revelación en el Nuevo Testamento no es solamente transmisión a través de los apóstoles y sus discípulos, que queda plasmada en la Sagrada Escritura, sino la presencia de Dios mismo. No es solamente un mensaje plasmado, es la presencia de Dios mismo. Entonces aquí ya vemos la Sagrada Escritura como testimonio de la revelación. Aunque Jesucristo es la plenitud de la revelación, su mensaje ha sido transmitido a través de los apóstoles y sus discípulos, quedando plasmado en la Sagrada Escritura. Y es que la Biblia, es como testimonio normativo de la revelación. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el capítulo 3, nos habla de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. En el numeral 11 dice, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor
y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que fue obrando Él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores y todo y solo lo que Él quería. Aquí en esta primera parte ya nos da un primer pantallazo. Si bien Dios, el Espíritu Santo, es el autor, trabajó a través de hombres, hombres que están permeados por su contexto sociopolítico cultural. Continuemos. Pues como todos los autores inspirados o biógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Dicho de otra manera, la Biblia como tal no es la revelación en sí misma. Nuevamente, es su testimonio normativo. Esto significa que la revelación es primero un acontecimiento, Dios comunicándose con la humanidad, y la escritura es el testimonio escrito de este acontecimiento. La Biblia no es un libro como cualquier otro libro. Está inspirado por Dios y es norma para la fe. Contiene de manera fidedigna la verdad revelada. Sin embargo, la revelación divina no está limitada solo a la escritura. Entonces, ¿qué podemos hablar de la relación entre la escritura y la tradición? Que la revelación se ha transmitido de dos maneras complementarias: por escrito en la Sagrada Escritura y oralmente a través de la tradición viva de la Iglesia. El diccionario de Teología Fundamental afirma lo siguiente: la revelación no se agota en la Escritura, sino que se transmite a través de la tradición viva de la Iglesia. La tradición no es simplemente la repetición de costumbres antiguas, sino la viva transmisión del mensaje de Cristo en la comunidad eclesial, garantizada por el Espíritu Santo. Un ejemplo, antes de que pasemos a la segunda conclusión, que podemos ver de esta parte: antes de que los evangelios fueran escritos, el mensaje de Jesús se transmitió oralmente por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, San Pablo da testimonio de esta transmisión oral en Primera de Corintios 15. Él dice: porque les permití en primer lugar, le transmití en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que la escritura, que los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, basándose en la enseñanza oral. Los evangelios no fueron escritos a ese mismo rato, fueron transmitidos y basándose en la enseñanza oral de los apóstoles,
que habían recibido. De hecho, el primer escrito que tenemos del Antiguo Testamento son las cartas de Pablo. Los evangelios se han escrito años después. Fray Marcos me corregirá si digo mal las fechas, pero el Evangelio de Marcos data aproximadamente del año 65. El Evangelio de Mateo está por ahí por el año 70, el Evangelio de Lucas está por ahí en el año 80 y el Evangelio de Juan está por ahí en el año 95, entre el 95 y el 110. Y eso se transmitió oralmente y se los atribuimos a los evangelistas como autores, como una escuela de transmisión oral, pero no es que San Juan Evangelista, o no es que el propio Lucas, o no es que el propio Mateo escribió el Evangelio. La iglesia guiada por el Espíritu Santo persevera y transmite la revelación de Dios a lo largo del tiempo mediante la tradición apostólica, de la cual la Sagrada Escritura es una expresión esencial pero no única. De ahí que nosotros le demos tanta importancia a la tradición. Entonces, para esta parte, la segunda conclusión. En el Nuevo Testamento, la revelación encuentra su culmen en Jesucristo, que es la palabra definitiva de Dios. Sin embargo, su mensaje nos llega a través de la Sagrada Escritura y la tradición que constituyen un único depósito de la fe transmitido en la Iglesia. Por eso peleamos tanto nosotros por la tradición y la Escritura. Comprender esta dinámica nos ayuda a valorar la importancia de la escritura, no como un texto aislado, sino que la escritura en sí misma es parte de la tradición viva de la iglesia que nos lleva al encuentro con Cristo, el revelador y la revelación. Veamos entonces la fe como la respuesta a la revelación. La revelación divina, como ya habíamos dicho, no es solamente una comunicación de consentimiento, de conocimientos acerca de Dios, sino que es un llamado a una relación personal con Él. Y sin embargo, esta relación requiere una respuesta libre por parte del ser humano. La fe es precisamente esta respuesta, un acto por el cual la persona acoge el don de la revelación y se entrega a Dios en confianza y en obediencia. Y esto tiene dos matices: la naturaleza de la fe según la Escritura y la fe como un primer acto de acogida de la revelación. La naturaleza de la fe según la Escritura. La carta de los Hebreos define la fe en términos de certeza y convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué podemos hablar de la certeza de lo que se espera? La fe no es una opinión, no es un sentimiento subjetivo, es una seguridad basada en la fidelidad de Dios. Dice Primera de Corintios, Dios es fiel y por él han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe es una adhesión personal del hombre a Dios y al mismo tiempo un acto de confianza en su verdad. San Agustín va a afirmar que creer es comenzar a ver con los ojos del corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la convicción de lo que no se ve?
La fe no se basa en pruebas empíricas, sino en la autoridad de Dios. Jesús elogia a quienes creen sin ver. En Juan capítulo 29 tenemos uno de esos ejemplos. El Concilio Vaticano I subraya que la fe es un don sobrenatural, basado en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, Santo Tomás explica que la fe trasciende la razón sin contradecirla. Suma teológica. Y Joseph Ratzinger destaca que la fe cristiana es ante todo esta una relación personal con Cristo. Por tanto, la fe es dinámica en la revelación, tiene este dinamismo. La fe es la respuesta al Dios que se revela en Cristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. Vaticano II enseña que la revelación no es solamente la transmisión de verdades, sino el encuentro personal con Dios. Y la fe no es solamente aceptar los dogmas de la iglesia, no es solamente aceptar estos dogmas, sino vivir desde Cristo, vivirlos desde Cristo. La fe no es solo mirar a Jesús, sino un mirar con sus ojos. Y así la certeza, la fe es la certeza, la convicción, el encuentro con Dios en la persona de Cristo. La fe como un primer acto de acogida de la revelación. Desde la perspectiva teológica, Weiner afirma que la fe es el primer acto con el que el hombre acoge la revelación de Dios. Y esto significa que sin fe, la revelación permanecería como un mensaje externo, sin impacto, sin un impacto real en la vida de la persona. La fe es lo que permite que la revelación sea existencialmente significativa, transformando la vida del creyente. La fe no es un acto puramente humano, es un don de Dios, como nos enseña el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, para que se pueda prestar esta fe, es necesario la gracia de Dios que mueve y ayuda y el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón y lo dirige a Dios. Un ejemplo grande que podemos tener de esto es el ejemplo de la profesión de fe de Pedro. En el episodio clave de los evangelios que ilustra esto está en Mateo 16:6. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y este momento es significativo porque Pedro reconoce la identidad de Jesús no por sabiduría humana, sino por la revelación del Padre. Jesús mismo le va a responder, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso la fe de Pedro es la base de la iglesia. Jesús mismo va a declarar, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este pasaje
muestra que la fe auténtica no es solamente el reconocimiento intelectual de quién es Jesús, sino una entrega total a Él, lo cual fundamenta la vida de la iglesia. Entonces, dentro de esto tenemos que hacer una diferencia grande entre fides que y fides qua. La teología distingue estas dos dimensiones de la fe. Fides que viene a ser fides que creditur, la fe como contenido objetivo. Se refiere a las verdades reveladas por Dios, es decir, el conjunto de nuestras creencias que enseña la iglesia y que la iglesia transmite. Es esta fe contenida en el credo, las doctrinas cristianas, la enseñanza del magisterio de la iglesia. Ejemplo, creer en la Trinidad, en la encarnación, en la resurrección de Cristo, lo que decimos también en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí se resume todo. Y las fides qua creditur es la fe como acto personal de confianza en Dios. Es el acto de confiar en Dios y adherirse a Dios con todo el ser. No basta con conocer las doctrinas cristianas. Es necesario que cada creyente haga un acto personal de fe. Por ejemplo, Pedro cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que ambas dimensiones son esenciales. Sin la fides quae, sin la fides que, la fe sería solamente un sentimiento sin fundamento. Sin la fides qua, la fe sería solamente una aceptación intelectual sin impacto en la vida. Por eso el catecismo de la Iglesia nos enseña que creer es un acto de inteligencia que asiste a la verdad divina por orden de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Laturel va a destacar que la fe no es solamente un acto meramente intelectual, sino una relación viva con Cristo. ¿Cuál es nuestra tercera conclusión en esta parte? Que la fe es la respuesta humana, que la fe es la respuesta humana a la revelación de Dios y tiene un doble aspecto, certeza y convicción, porque se basa en la fidelidad de Dios. Es un acto personal y eclesial, como lo demuestra la profesión de Pedro, e implica conocer fidesque y confiar fides qua, de modo de que no sea solamente teoría, sino una relación viva con Dios. Por tanto, la fe es este puente que une la revelación con la vida cotidiana, permitiendo que el creyente no solamente conozca la verdad, sino que entre en comunión con Dios. Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad que les tengo aquí preparada. La primera parte es que vayan a profundizar en el versículo entre revelación y fe de la Escritura y reflexionen el pasaje de Juan 20, 24 al 29. Los voy a dividir en grupos. Ya vamos a hacer esta división en grupos. Desde aquí yo los voy a dividir. Cada grupo va a reflexionar sobre estas siguientes preguntas. Uno, ¿cómo se manifiesta la revelación en este pasaje?
Dos, ¿cuál es la respuesta de fe de Tomás y qué nos enseña? Y tres, ¿en qué manera podemos relacionarnos con esta experiencia de fe en la actualidad? Vamos a tener un tiempo prudente para que tengan esta reflexión y después eh, volvemos juntos y compartimos lo que hemos reflexionado de esta parte. Voy a dejar de compartir para poder dividirlos en grupos. Espero que le hayan sacado foto a las preguntas, ¿no? Vamos a dividirlos. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? 73, Fray. Ya, voy a Perdón, dividirlos en Fray, ¿y me puede repetir el capítulo de Juan? el capítulo de Juan. Es Juan 20 del 24 al 29. Gracias. Buenas noches, Fray. Sabe que yo apenas me pude conectar en la clase y no entendí muy bien lo de las preguntas o la actividad que se va a realizar. Enseguida les voy a compartir las preguntas por el chat. Permítanme un momentito. Ahí está. Ahí está. Se los acabo de compartir las preguntitas. Eh, los voy a asignar automáticamente. Lo que les pido es a mis hermanos frailes, por favor, que ellos retornen, si es que los manda a algún grupo, que ellos retornen aquí directamente Listo, al, Fray. al, al salón principal. Muy bien. Muy bien, ahorita no se asusten, por favor, tal vez se les cierre un poco la pantalla, pero los va a llevar al grupo, ¿ya? Ya han sido todos invitados a unirse al salón que los va a separar para que puedan dialogar las preguntas. Sor Caterine y Elda no se han ido todavía. Judith, Osvaldo, Samuel no se han ido a su grupo todavía. Clara Inés, Mercedes no ha ido a su grupo todavía. Valeria no ha ido a su grupo todavía. Miriam no ha ido a su grupo todavía. Rosalba no ha ido a su grupo. ¿Cómo me uno? Perdón, iba a preguntar eso. Ya les mandé la invitación para que se vayan. Pues Aquí no la. te debe aparecer una ventana en toda la pantalla, Rosalba, y ahí le das clic en el botón azul que dice unirse. Sí, A ver, no me aparece. Sala de grupo. es, Es esa, ahí. Ahí, sí. María Judith, María sala de Estela, grupo. María Judith, María Pero Estela no no se me han ido a sale sus para grupos. unirme. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes. Yo tampoco he podido todavía ingresar al grupo, a la página que mencionaron, no me deja ingresar aún todavía. Tengo problemas para ingresar. A ver, Luis, ¿verdad? Luis Carlos. En Luis Carlos, enseguida te reviso en cuál estás. Ajá, ajá. Luis Carlos, tendrías que ir a la sala 9. Te debería salir un mensaje que diga unirse. Sí, pero no, todavía no puedo ingresar. Hola, ¿cómo les va en este grupo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van?
Bien, Fray, o sea, yo estoy Bien, Fray. leyendo. Perfecto, listo. Entonces, Estoy leyendo vamos a para profundizar, recordar que hay que profundizar allí en el Ujú. texto. Y la idea es compartir, después de haber leído, compartir la 1, la 2 y la 3 ahí en cada uno. ¿Listo? Sí, Esa es la tarea. ¿Listo? listo, Fray, Ya nos gracias. vemos. Bueno. Vamos en grupo y luego ya compartimos en la sala. Bueno, Bueno, una de señora, las gracias. preguntas primera es ¿cómo se manifiesta la revelación en este pasaje? Bueno, yo creo que en realidad es clara, ¿no? La manifestación de Dios vivo y resucitado a través de la persona de Jesús que se muestra a los apóstoles después de haber pasado por la cruz, por la muerte, se muestra vivo. Mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. La primera pregunta es, ¿cómo se manifiesta la... Yo Yo pienso creo que que al hay dos principio, momentos de la... dale, dale, dale. de- Gracias. Yo creo que aquí hay dos momentos de revelación, no solamente uno, sino un primer momento en donde los discípulos le comparten a Tomás que han visto al Señor. Para mí esa es una primera revelación que Tomás no la acepta. Y la segunda revelación ya es cuando... O haga algún otro aporte, comentario. Hermano, yo también opino como ustedes, o sea, por ejemplo, aquí Tomás, como en la parte humana, no creía, ¿no? No creía lo que le habían dicho de que Cristo había perecido, pero cuando lo ve, o sea, O sea, que había resucitado, perdón. así es, que había ido con ellos, con sus hermanos, ¿no? Que había resucitado y que estaba con ellos. Él no cree, es como que si no lo ven, es como dicen, no, no cree, ¿no? Porque ahí le falta como, no sé si es que se puede decir así, no, eh, digamos, esa fe firme como los otros hermanos se sintieron, ¿no? Una manifestación directa, ¿cierto? Sí, señora. Una Pues manifestación yo, directa. Pero es que yo, más que directa es sobrenatural, porque todo lo que lo hace Dios directamente, y más en este caso, que es post-resurrección, yo creería que se enmarca dentro de las revelaciones no naturales, Sí, sino de las revelaciones sobrenatural. sobrenatural. Sí, yo creo que ah, ese es el factor determinante de la revelación, sí, porque ellos todos ese día que estaban ahí, pues eran conscientes de que Jesús ya había muerto y había resucitado, y eso es una cosa sobrenatural. Sí. Entonces, pues en eso justamente consiste la revelación, ¿no? Además, yo me imagino conflicto intelectual que ellos tenían ahí, como que esto también está pasando acá, eso es el misterio que encierra todo eso. Pero Entonces, sí. Mostrándose vivo y resucitado a Tomás. El señor Edgar, que tiene la mano levantada, tranquilo, puede compartir. A mí me parece que la revelación está focalizada Se le cayó. en las palabras y en las afirmaciones de nuestro Señor, pero puntualmente en el ejercicio. ¿Aló? Ya lo estamos ¿Será, escuchando.
Aló. Don Edgar, ¿será que nos repite desde el principio porque se cortó? Pero por Entonces, favor. sí, con todo gusto. La revelación para mí específicamente está en las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pues de por sí la revelación es la escritura misma, pero puntualmente para el ejercicio son las afirmaciones que hace nuestro Señor Jesucristo en el diálogo que tiene con Santo Tomás. Es decir, la paz esté con ustedes, que son las No, palabras de todo, Jesucristo. no todo lo que le No, dice toda la... Jesucristo, todo. O sea, sí que bendito, bienaventurados los que creen sin haber visto, o sea, todo lo que él le responde, o sea, la afirmación completa, o sea, todo lo que habla. ¿Y están compartiendo o no están compartiendo la Sí, revelación en Tomás? Sí, Sí. sí, sí. sí, El sí, señor Fray. Edgar está Eh, compartiendo. la segunda pregunta dice, ¿cuál es la respuesta de fe de Tomás y qué nos enseña? ¿Sí? Yo creo que ahí es definitivamente que ya lo reconoce. Dice, Señor mío y Dios mío. Pienso que esa es como la parte fundamental de esa segunda pregunta. Pero vuelve y juega, hay dos fases, ¿no? Eh, hay una primera negación, hay un primer momento en donde dice, no lo creo, si no lo veo, y después una aceptación. Entonces yo también diría que hay dos momentos. Sí, tienes razón. Capaz tomando Hay alguien también. que tiene un equipo prendido, un televisor, no sé si lo pueden. Gracias. Elvira, si quieres participar, te escuchamos. Te veo con la mano, te vemos con la mano arriba. Elvira, ¿quieres compartir? Bueno, entonces, Capaz tomando también en cuenta. O sea, por ejemplo, porque cuando Jesús se presenta a los apóstoles, o sea, supuestamente ahí Tomás debió tener una relación sobrenatural, creer, ¿no? Creer porque, o sea, ya es su conocimiento, viene la acción humana, pero ahí es la divina, es la acción también de Dios de creer, esa parte sobrenatural, eso como que no tuvo ahí Tomás, ¿no? Porque la parte, la revelación natural es, ahí es la accesible la revelación, viene el conocimiento humano, que es lo que él tuvo, creo, ¿no? O sea, porque él quería ver como humano para poder ver, creer que Jesús se había resucitado. O sea, yo creo que ahí la revelación, me parece que Tomás usó una revelación más natural que sobrenatural. Bueno, Claro, eso es el apunte que o tenía. sea, claro, claro, ahí todo converge porque entonces él no tuvo fe. Así me parece a mí, o sea, le faltó fe. Claro, es la parte humana, ¿no? La parte humana Ah, nosotros que eso, tenemos eso, que ver, de sentir para creer, ¿no? Y claro. esa es la parte, como dice la revelación natural, ¿no? Que sale el conocimiento humano. Pero la Ahora, revelación sobrenatural es la que sale más lo divino, ¿no? Que no tuvo Tomás en ese momento. claro. Ahora me hago una pregunta y también les pregunto, ¿qué pasaría si, póngase en el puesto de Santo Tomás también cada uno, o sea, ¿qué pasaría si en mi familia nomás, de pronto yo no estaba y yo llego a la casa y me dicen, vino Jesús y nos mandó saludos, no sé, y yo digo, ¿qué es? No, o sea, póngase, ¿no? ¿Ustedes creerían? ¿O pensarían que es una broma, un chiste o qué? No sé. También a lo mejor nos pasaría algo parecido, digo yo, o sea, poniéndose ya un poquito en los zapatos de Santo Tomás, o sea, puede ser que nos pasaría algo así, ¿no? O a no ser que digan, se pongan serios en la familia y, Ya nos y piden, vamos a sí, sí, retornar al 53. Ya, entonces podría ser ahí que qué tipo de revelación fue natural sobre él, ¿no? Creo. sí, sí. Vamos a Porque la otra preguntita, vamos. ¿En qué ¿cuál es la manera podemos respuesta? relacionarnos con esta experiencia de la fe en la actualidad? ¿En qué manera podemos relacionarnos con esta experiencia en la fe en la actualidad?
No sé, tal vez como yo le dije ahorita, en la familia no haciendo una empatía. Fray Pedro, aquí estoy, que preguntaba por mí. ¿Ya se terminó el tiempo? Ya, y el Fray José estaba con nosotros. Fray Pedro, no le escuchamos. Tu micrófono, hermano. Buenas noches. Ya volvieron, qué bueno. Ya se acabó el tiempo. No era para que nos quedemos hasta el final de la clase, era solamente un momentito. ¿Pudieron discutir algo de las preguntas? Sí, Fray. Sí, Sí, Fray. señor. Qué bueno, pues yo les cuento que aquí Fray. hubieron 4 personas que nunca se fueron y Sí, yo les muy hablaba y chévere. nunca me contestaron. Parece que han dejado el equipo prendido. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? No voy a decir. Pero bueno, vamos a las preguntas. Entonces, ahora por grupos, me gustaría que alguna persona pueda hablar un poquito de lo que han hablado y que se animen ahorita. No hay Bien. respuestas erróneas. Listo. Empecemos con el grupo uno. Yo tengo unas respuestas, Fray, encargado de mi grupo. A la primera pregunta contestamos que la revelación se manifestó físicamente, ¿sí? Ya. Pues totalmente, porque Cristo tuvo que venir a Santo Tomás y revelarse físicamente, ¿no? Esa es la primera pregunta. En la segunda pregunta contestamos que, ¿cómo se llama? La respuesta de fe de Santo Tomás fue escéptica y nos enseña que no confiamos ni siquiera en los hermanos, ¿no? A Santo Tomás le dijeron que habían visto al resucitado y él no creyó ni siquiera a sus hermanos de comunidad, que nos pasa mucho, no creemos a los sacerdotes, todo se ha vuelto un mundo así, ¿no? Y en la tercera pregunta contestamos que eh, nos relacionamos con esta experiencia en la fe en la actualidad, en que ¿cómo se llama? Tenemos como una ceguera y no hemos podido identificar a ese Cristo que está en el otro y al cual deberíamos acercarnos para hacer cualquier obra de misericordia o simplemente para poder orar por esa persona, por ese Cristo que está ahí, ¿sí? Ese es el resumen de nuestras respuestas, Fray. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? ¿El grupo 2? Perdón, yo no sé en qué grupo estoy, qué número, Edwin Muñoz, en qué grupo. Muy bien, Edwin, dígame. No sé en qué grupo estoy para poder participar, tal vez. Perfecto, participe igual. Ah, bueno, sí hicimos el razonamiento y respecto a la primera pregunta, ¿cómo se manifiesta la revelación en este pasaje? Bueno, vimos que hay dos formas de revelación. Una es, digamos, por fe, o no, y la otra es directa, con Jesucristo, cuando ya viene y se presenta a Santo Tomás. No me acuerdo ese nombre, esa palabra que se llama cuando interviene Dios, se presenta a Dios, se presenta la divinidad, así como hubo la presentación en el Monte Tabor con Moisés, fue directo. Hay una palabra que no me recuerdo. Y la otra es, entonces, Santo Tomás tuvo Jesús, digamos, hubo las dos presentaciones, digamos, la una por fe, pero no creyó Santo Tomás, fue falto de fe. Y la otra ya directamente, entonces Jesús le respondió, le reprendió, ¿no? Porque Santo Tomás dijo, ¿cuál es la respuesta de fe de Tomás y qué nos enseña? La respuesta de fe fue que Señor mío y Dios mío, dijo, y ahí recién le reconoció, dio fe, se convenció de que existía Dios.
Y bueno, y Dios, Jesús le reprendió, deja de negar y cree. O sea, para mí es algo que le reprendió. Y, y de ¿qué nos enseña? O sea, de una vez contestando la tercera pregunta, yo me pongo una empatía, ¿no? En este momento me dice una empatía breve y puse un ejemplo que en familia, por ejemplo, si tengo mi familia de unos 5 o 6 miembros o 7 y todos están en casa menos yo llego y ellos me cuentan, vino Jesús y yo, o sea, no sé cómo me cuenten y yo tal vez sea escéptico y diga, no, no, me están tomando el pelo, o sea, pero de pronto me cuentan con más certeza, más incisivos y aseguran, me voy convenciendo, pero creo que tal vez a lo mejor me portaría como Santo Tomás, tal vez, o viendo que ya me afirman y me reafirman y no, no, sí, seguro, tal vez me voy convenciendo, tal vez pasó algo así, digo, me parece algo así, hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Una participación más. Diana estaba levantando la mano. Fray. Sí, Fray. En el grupo de nosotros, pues, analizamos en la primera pregunta la aparición de Jesús. ¿Cuál fue cómo se manifiesta la revelación de Jesús en este pasaje? Pues por medio de la aparición, de dos apariciones, ¿sí? La primera vez que estaban ahí reunidos los apóstoles y no estaba Tomás, y la segunda cuando estaba Tomás ya con ellos. En la segunda pregunta, ¿cuál es la respuesta de la fe de Tomás? Entonces, ahí podemos lo que usted nos explicaba de la fides quae y la fides qua, ¿sí? En la primera, los discípulos conocieron, pero él no conoció, y tampoco confió, Tomás. En la segunda aparición, ya conoció y ya pudo confiar, ¿sí? Esa es como la segunda respuesta. Y en la tercera, dice que en qué manera podemos relacionar, eh, cómo nos podemos relacionar con esta experiencia de fe en la actualidad. Yo creo que somos muy tomasinos y especialmente porque Jesús se nos revela por medio de la Santa Eucaristía en todos los días, cuando podemos asistir, cuando podemos, pero muchas veces no lo vemos, o sea, no creemos en esa presencia real y viva de Jesús en la Santa Eucaristía. Es como la tercera respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Querida doña Nelly, querido Luis, aquí vamos a tener que cortar con las intervenciones porque ya se nos acabó un poco el tiempo. A ver, una más, doña Nelly, a ver, me había hablado primero y después, a ver, veamos si alcanza el tiempo con Luis. A ver, doña Nelly, una más. Ok, Fray, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo puedo ver aquí, dame un segundito que es que tengo aquí una interferencia. A ver, Luis, mientras tanto, Luis, hable. Buenas noches. ¿Cómo se manifiesta en la primera, en la revelación del pasaje? Pues este compartir, este comunicar, de llevar la palabra, ¿no? Porque primeramente le comunican las personas, los apóstoles a los demás hermanos, y a través de esa palabra se manifiesta esta revelación de querer conocer, ¿no? Dice, ¿cuál es la respuesta de Tomás que nos enseña realmente esa intriga de un apóstol que no cree? No cree que ha resucitado, no cree que es verdadero por esa escasa fe que tiene. Y ahora en la actualidad dice cómo podemos relacionarnos con esta experiencia de fe en la actualidad. Realmente nosotros, yo en lo principal hablando en primera persona, si no tienes la experiencia de un Cristo vivo, no puedo creer, no puedo creer. Siempre te has apegado a milagros, puedo creer, pero si no tengo ese milagro, si no tengo esa experiencia de un Cristo vivo, pues igualmente seré otro Tomás, sin creer, no puedo ver. Entonces, para esto debo de tener esa experiencia, este encuentro para poder vivir plenamente con Cristo vivo. Bueno, muchas gracias, Luis. Podríamos concluir esta parte de la actividad diciendo que la revelación también, Jesús nos invita a esta fe más profunda
podríamos decir que en cuanto a la respuesta también de Tomás, que nos muestra que la duda puede ser un obstáculo para nuestra fe, que ya lo hemos dicho, pero no nos quedemos solamente con lo malo, porque Tomás cuando lo ve a Cristo, sí se siente chocado y sí reconoce su divinidad. Entonces, sí reconoce que es Dios mismo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros está libre de tropezarse. Lo importante es no quedarse en el tropiezo, sino levantarse y reconocer. Y lo tercero, podríamos también concluir diciendo que todos estamos llamados a una fe madura, a que nuestra fe madure, poco a poco, paso a paso, y que llegue al punto donde podamos decir todos, como dice Cristo, dichosos los que creen sin haber visto. Porque creer implica confiar plenamente en Dios. Fray, Vamos, Mélida. sí, esto, pues no sé, quiero opinar, pues no sé, que este episodio también muestra la lucha entre la fe y la necesidad de, esa necesidad de evidencia tangible, ¿no? Y también la enseñanza principal es que la fe no siempre depende de la prueba física, sino de la confianza en Dios. No sé si tiene lugar a eso. Muchas gracias, Mayra. Terminemos entonces con esta parte de la conclusión, ya la conclusión final, para que pueda darles su tarea. No, mentira, no se asusten. La conclusión final, ya, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Jesús no solamente se comunica como mensajero de Dios, sino que Él mismo es la palabra definitiva. La Sagrada Escritura es el testimonio normativo, eso lo he repetido varias veces, de la revelación. La revelación se transmite por la Escritura y por la tradición viva de la Iglesia, como sucedió con la predicación oral antes de la redacción de los Evangelios. Y finalmente, la fe es la respuesta libre y personal del hombre a Dios. Eso ya lo hablamos, lo de la fides qua y la fides que. Una pregunta final que quiero dejarles para la reflexión para ustedes. ¿Cómo puedo vivir la fe en mi vida cotidiana como respuesta a la relación de Dios? Esto no tiene respuesta, es una pregunta simplemente para ustedes. Una lectura que le quiero recomendar es este libro, Teología de la Revelación, de René Latourel. Permítanme, se los voy a compartir ahorita en este momento eh, a través del chat. Ya, enseguida se los comparto en el chat para que quede también para ustedes. Aquí está. Se me fue el libro. ¡Ah! Lo perdí el libro. Aquí está. Listo. Teología de la Revelación de René Latourel. Solamente el capítulo 1. No es necesario que lean todos los capítulos, por favor. Ya no se van a asustar. Eh, es solamente el capítulo 1. Se los acabo de mandar a todo el grupo del chat. Ahorita va a cargar, ahorita va a cargar. Enseguida Fray les va a Pedro, llegar a ¿puede todos. repetir la anterior diapositiva, por favor? La anterior diapositiva, por favor. Vamos a ver. Esta de acá. Aquí está. La lectura recomendada es Teología de la Revelación de René Latourel, todo el capítulo 1, para que profundicen lo que habló Fray Denis la clase pasada y lo que hablé yo la clase de hoy, que es la revelación en la Sagrada Escritura. El capítulo 1 habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y hagamos una pequeña oración final que he preparado para ustedes. Pongámonos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor de gloria, Dios de gloria, te damos gracias porque te has revelado a nosotros en tu Hijo Jesucristo. Ilumina nuestros corazones para reconocer tu presencia en nuestra vida diaria. Danos un espíritu de sabiduría y revelación
para conocerte más profundamente y responderte con fe. Aumenta nuestra confianza en ti para que, aun sin ver, podamos creer con todo el corazón. Haznos dignos de tu amor en el mundo, viviendo la fe con alegría, servicio y entrega, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre por el camino de la verdad. Amén. Esta es la Amén. bibliografía que les he preparado justamente de la clase de hoy día, con lo que hemos trabajado. Y conmigo, eso sería todo, mis hermanos. Les agradezco mucho por su atención. Espero que hayan podido disfrutar la clase. Está ahí ya subió el libro, lo pueden descargar del chat. También se los voy a pasar para que se los manden a sus correos. Sí,